Bonsai, Christine Nostlinger. Sebastián es muy, pero muy bajo, más bajo que Annelies, la más pequeña de su clase, tan pero tan bajo que sus compañeros lo apodaron Bonsai. Tiene 15 años, profesor especial, padre preparado, una tienda filosóficos por un libro conmovedor y divertido, crítico y emocionante, lleno de preguntas sin respuestas como la adolescencia y la filosofía misma. Capítulo 1. Del extremadamente difícil trato diario con una separada, algunos acróbatas de religión y vehículos. Acabo de pasar la pelea diaria con la separada. Los dos estamos ya tan acostumbrados a estas peleas como a agarrarlos los dientes, y a lo largo de los 7 días de la semana seguirá la batalla hasta que uno de los dos quede de vencedor absoluto. El problema de esto es que no sé cómo aparecer de activista en esta guerra madre-hijo. En las etapas diarias está claro, el que se va furioso de la sala dando un portazo en el perdedor es el perdedor del día, y el que se queda allí con la cabeza en alto, muy digno, es el vencedor. Pero en realidad yo no quiero pasar el resto de mi juventud como vencedor absoluto, solo en la sala y con la cabeza erguida. En cambio, me es claro que quiere la separada. Ella se considera la vencedora absoluta si logrará que los monólogos y deshacer se mantuviera en su amplio límite de la tolerancia, y si los comportamientos no estuvieran las fronteras de su altísimo nivel de frustración. Es decir, si hubiera hecho de mí un encantador muchachito fácil de cuidar, que se porta mal solo donde ella no lo molesta. Dicho de otra manera, si me sosteniera a una completa transformación de mi ser por un afecto infantil hacia ella. Pero yo no puedo hacer eso. Así tuviera la mejor voluntad y no se me atravesara ni un mal pensamiento. Un ejemplo típico. Hoy por la tarde estoy acostado en el sofá de la sala comiendo papas fritas y aceitunas y revisando de arriba abajo la programación de la televisión. Ella entra, todavía con el abrigo y el sombrerito puesto y con su cara de todos los días, y exclama: Dios mío, otra vez vengo muerta de luchar por ganar tanto dinero. En mano tiene un sobre, lo rasga, saca un papelucho, frunce el ceño y se queja. Este tipo de la iglesia se chiflaron. ¿Cómo se les ocurre cobrarme otro impuesto? Antes deberían estar contentos de que les suelte algo. Pacífica y amigable, le digo que podría retirarse de la iglesia si no quiere pagar el impuesto. Total, la señora está separada y no recibiría la comisión del domingo ni una vez, así quisiera. Y cuando uno de los ha excluido brutalmente de los servicios básicos de una empresa, tiene todo el derecho de romper el contrato con ella. La separada suspira y dice que en el fondo tengo razón, pero que sería un paso muy difícil de dar, y se pone a decir bobadas sobre el ámbito cultural del occidente cristiano y su antiquismo carácter, y otras cosas por el estilo. Y yo le digo, más bien el chiste, que he estado pensando en la posibilidad de no tomar el próximo año la clase de religión católica, y que no me molestaría en lo más mínimo decir adiós al ámbito cultural del occidente cristiano. Y la mujer, en vez de preguntarme cortésmente por qué he pensado tanto en eso, exclama, autoritaria: no, Sebastián, no harás eso. Y entonces me alecciona. Me dice que debo conocer con 2 horas semanales de clase de la fe en que nací, y que solo cuando sea un verdadero adulto y sepa con exactitud de qué se trata, podré decirme responsablemente a favor o en contra de ella. Y yo le indico, todavía tranquilo y controlado hasta cierto punto, que no puedo aplazar la decisión para después del bachillerato, porque entonces ya habría asistido a todas las clases. Y ella dice, sí, así debe ser, pues en su opinión no hay nada peor que el sordo que rechaza algo sin conocerlo, de lo cual proviene la mayoría de las lamentaciones de la tierra. Como ya mencioné, eso de salirme de la clase de religión lo dije en chiste, sin haber pensado de verdad en hacerlo, pero cuando la separada me explicó que es bueno para mí, me salgo de mis casillas, y se coinciden todos mis dispositivos de seguridad. Ahí mismo sostengo que no esperaré al otoño, sino que me retiraré ya mismo, aunque el reglamento del colegio no lo permita, y que si no me dejan pasaré como protesta todas las clases de religión, hasta el próximo verano, parado de cabeza frente a mis compañeros.
Eso, me imagino, no le desagradaría al piadoso hombre que nos dicta el plan a las clases de religión católica, porque pasa lo siguiente. En mi colegio trabaja desde hace años el capellán Jefe Müller, que ya está en edad de jubilarse, y que dictó mucho tiempo toda la clase de religión, pero hubo un año con tantos alumnos que tuvieron que crear un primer adicionante, y con el capellán hubiera tenido que encargarse de esas clases, y no le hubiera gustado un acróbata de religión a ese curso, que era el mío. Aunque este primer acróbata llegaba siempre con un porcentaje nada despreciable de alcohol en la sangre, que se podía oler a 2 metros de distancia en contra del viento. Se le dice acróbata en la jerga burocrática escolar porque es un profesor que no trabaja en un solo colegio, sino brinca de institución en institución para reunir penosamente su cuota de horas semanales. Como mi clase no era muy juiciosa y muy inclinada a aprender, el acróbata se frustró y resolvió irse después de un año y frustrarnos al siguiente acróbata, y al año próximo al siguiente, y ahora que estamos en noveno, nos embutirán a partir del próximo otoño al quinto ejemplar acrobático. Al principio yo no había estado en contra de la clase de religión, sino algunos de los acróbatas tuvieran en la cabeza algo más que el eterno cuento del amor al prójimo, el tercer mundo, la venganza, la vida común que no nació, el amor responsable y otras cosas de esas. No me opongo a que no se hable de estos temas, por mí, hasta semanas enteras. Podían ser materia de examen, pero habría que despacharlos en otras clases. En religión, quiero tener religión. Esperanzado, pongo a prueba a cada acróbata en las primeras horas que pasa con nosotros, incluidos los genios que a veces nos llegan, preguntándoles, disculpe, ¿puede crear Dios una piedra tan pesada que él mismo no puede alcanzar? Y sufrió un amargo desprecio cada vez que me dicen que no debo hacer preguntas tan inútiles, o les están prohibidas, o no tales tonterías de la pubertad, o ellos dicen que no se dejarán atrapar con bromas pesadas. Pero esto no es ni una tontería ni una broma pesada, sino un serio interrogante a la omnipotencia divina. Claro que esto no solo lo imaginaron los acróbatas, sino también mis compañeros de clase, que tampoco captan lo que es esto para mí. Creen que son tretas baratas para acróbatas, al igual que todas esas otras preguntas que me hubieran gustado que los acróbatas me respondieran. No logran entender que a alguien le interesan estos temas. Por desgracia, estoy rodeado de puros bobos, donde cargan cabezas huecas en lo normal y donde voy a escribir de nuevo dolorosa coincidencia de esta realidad. Desde hace años intento aclarar que el ser humano goza de verdad del libre albedrío, y hoy temprano, en la terapia, se me ocurrió una forma de demostrar que eso del libre albedrío es una patraña. Allí sentados, en una casa sobre una corporación de ahorros a la industria de la construcción, sale una mujer embarazada y un joven, y los dos fijan la mirada, transfigurada en el absoluto vientre, y ahí donde deberían estar los muslos de los observadores, dice, nosotros pensamos en el futuro. Yo veo eso y pienso en el futuro, si quieren, pero para mí del futuro no hay nada significativo. Y el también sí que rechina, y a mí no me rechina. En el cerebro nada distinto de futuro, futuro, futuro. Pero terminemos ya con este tonto futuro, futuro, futuro. Aunque yo no puedo dejar de pensar en eso, pues de repente vi tan claro como el sol, la luna y las estrellas, que el ser humano no puede prohibirse dejar de pensar en algo, o viceversa, que no puede ordenarse a sí mismo pensar en algo, y cuando no pueda no tiene libre albedrío. Claro, esto me entusiasmó muchísimo, y en tal estado uno olvida, por desgracia con rapidez, el trato adecuado de los cabezas huecas entre el salón, y comuniqué al personal allí presente el conocimiento al fin ganado. Y hubiera sostenido mi punto de vista sin problema delante de cualquiera, pero nadie se tomó la molestia de contradecirme. Me miraron como si les hubiera recitado un poema de Swahili, y entonces sentí como si me hubiera caído un pozo profundo, una sensación que me da seguido, aunque nunca llego al fondo y tampoco
si sé si hay agua que amortigue la caída o piedra dura que me rompa los huesos. Siempre hay algo que dice algo que me impulsa arriba y afuera del pozo con la rapidez de un relámpago. Hoy por la mañana fue Alexander cuando dijo Bonsai. Sus brillantes pedos cerebrales me producen retorcijones. No tienen otras preocupaciones. Diplomáticos como son mis compañeros de clase, casi siempre me dicen Bonsai cuando no estoy presente, pero hoy Alexander estaba demasiado dormido para tanta diplomacia. Por un lado, yo podría haber pensado, mejor que te digan en la cara de que lo que murmuran a tus espaldas. Por el otro lado, estos comentarios no son necesariamente sanos para mí, ya que uno se privado del par de horas agradables en que se sentía aceptado en el círculo de amigos. De acuerdo entonces, el sentimiento de fragilidad es una equivocación, pero las equivocaciones también acarician las psiquis, y un acariciado se desliza con mejor ánimo por la vida que un apaleado. Y en última, como yo vienes de nacimiento y crianza, me puedo apoyar en la lema del antiguo Nestroy, todos son quimeras, pero me entretienen. Capítulo 2. De problemas de trapos, será de antimateria y conversaciones con altibajos, así como de una prima sensata. La idea de ponerme al apodo de Bonsai se le ocurrió a un par de chistosos de mi curso, porque soy pequeño, muy pequeño, más pequeño que la niña más bajita de mi clase, Annelies. Se supone que voy a crecer. Diagnosticaron 3 respetables doctores en medicina a cambio de un buen horario. Eso se advierte en los huesos metacarpianos, dijeron. Por esa razón no quisieron darme las hormonas que hubieran podido hacerme crecer un par de centímetros. Y que en la clase no me hayan bautizado sencillamente enanito. Se debe a que en realidad soy muy bello. En los enanos, por lo general, fallan las proporciones. Tienen las piernitas muy cortas, la cabeza demasiado grande o los bracitos muy largos, pero en mí todo acuerda como un arbolito bonsai. Tanto que mi prima Eva María mantiene en la agenda del bolsillo una foto mía a color del tamaño de una postal para presumir las lágrimas del colegio. Allí salgo en pose de vencedor y en vestido de baño, en la playa de Toarmina. Detrás mío solo hay mar, delante mío solo hay arena. A lo largo y ancho no hay ninguna otra persona con quien me pueda comparar. El observador ignorante puede pensar que se trata de tipo de 1 metro con 90 de estatura. Y si yo midiera 1 metro con 90 de estatura, podría ser top model. La separada me compra toda la ropa de Benetton talla 012 y tengo la grave sospecha de que si ni siquiera toma de allí la talla más grande, que yo la acompañe de compras ni se pregunta, porque es humillante para uno que ya tiene brazos medirse pantalones, camisas y chaquetas entre auténticos niños, y de pronto recibir a la salida del almacén un globo rojo o un dulce que la vendedora le pone a uno en la mano. Antes, cuando todavía no había desarrollado la fortaleza de carácter necesaria para oponerme obstinadamente al orden en materia de participar en la compra de trapos, añoraba en los proveedores que se presentara millo de antimateria para que se acabara de inmediato la tortura. Por encima de cualquier cosa deseaba a ese yo de antimateria, especialmente cuando la vida me era muy difícil, o sea, casi siempre. Aún todavía lo añoro algunas veces. La gente sentada, como la separada, opina que el yo de antimateria no existe y que los tontos que crecen en semejante ridiculez son lunáticos ignorantes. Los que no son chiflados dicen: la antimateria es la materia compuesta por antipartículas que no pueden consistir con la materia normal, porque aunque establece en sí, el encontrarse con sus partículas complementarias se desmaterializan. Los chiflados, en cambio, imaginan el asunto de una manera mucho más interesante. Aseguran que en la Tierra existen seres vivos materiales y antimateriales, que cada ser material tiene un gemelo de antimateria, y si los dos se encontraran y tocaran, se disolverían, pim pam pum, en la nada. Reconozco que es una idea bastante loca, pero me gusta, y no hay razón para que no me la crea de vez en cuando.
Claro que tampoco soy tan tonto como para exponerla en voz alta en la clase de física. Por eso no tiene sentido que la separada me dé cátedra de ciencias naturales. Apenas fantaseo un poco con la posibilidad del asesinato perfecto cometido por seres de antimateria y me dicte una conferencia sobre lo absurdo de mis ideas. La mujer no logra captar que hay personas que, dependiendo del humor del momento, pueden pensar de dos maneras distintas, una sensata y otra insensata, sobre la misma cosa, sobre todo porque ella no ve con claridad que es sensato. Pero tiene muy claro que es insensato. No se puede negar que el rico estar en clase de matemáticas, soñar que va a abrirse la puerta del salón y va a entrar alguien igual de desagradable que el profesor Meyer. Esa persona se acerca al profe, le da la mano y súbitamente ambos se desmaterializan, sin dejar ni siquiera un montón de cenizas junto a la mesa del profesor. Así también se puede entender quién la cae a uno bien de verdad. Cuando me imagino a mi prima Eva María silbando por la calle, ella silba muy duro y muy mal, e imagino después a una Eva María de antimateria que se le acerca a mi prima. No soy capaz de llegar al amargo fin de la desmaterialización. Siempre hago desaparecer a la anti-Eva María a la entrada de una casa, poco antes de que ella llegue a donde Eva María. Y cuando uno no soporta ni una sola vez la posibilidad de desmaterializar con el pensamiento a alguien, es evidente que existe por esa persona una simpatía muy profunda. En el caso de Eva María, eso no es un milagro. Ella es prácticamente la única persona con la que me entiendo del todo bien. Con ella nunca llego del problema del sube y baja. El problema del sub y baja es la versión moderada del problema del pozo. Esa tonta sensación del sube y baja me da como todas las personas con las que converso, seriamente menos con Eva María. O estoy abajo y el que estará en la otra punta del brincolín no puede subirme, o pataleo arriba y no puedo bajar. En todo caso, no logro llegar al punto de equilibrio con nadie. Eso solo me funciona con Eva María. Con ella me balanceo en un estupendo intercambio de pensamientos que, si necesita, puede durar la noche entera. Mi prima y yo con frecuencia dormimos los fines de semana en el mismo cuarto de la casa de campo de mi tía, porque nuestras mamás son hermanas que se quieren y comparten todo entre sí. También comparten la antigua casa de mi tía Erika. Compró porque quería encontrarse de nuevo con la naturaleza. A mí no me interesa la naturaleza y yo solo voy allí por Eva María, para que no se aburra tanto y no se atrofie anímicamente entre la madre y la tía. Mi tía piensa que su hija es demasiado joven para quedarse sola en casa, pero eso es risible. Eva María es un par de semanas menor que yo, y ya desde hace algunos años yo pasaba a veces todo el fin de semana solo en la casa, cuando mi mamá viajaba por motivos semilaborales, porque en esa época no era independiente, sino que tenía un jefe que era al mismo tiempo su relación, y que por desgracia era casado, y ambos aplazaban su love story a fines de semana laborales, lejos de la esposa del jefe. Pero mi tía es más cerca que la hermana, y como ella no puede discutir prácticamente nada, por eso Eva María debe ir a encontrarse con la naturaleza a pesar de sus protestas, y yo viajo por solidaridad como ella. Sin embargo, hay una minúscula esperanza de escapar a los próximos fines de semana rurales. Mi tía Erika ha estrechado tiernos vínculos con el Consejo Ministerial Charbel, y le gustaría mucho, me dijo en secreto, la separada, invitarlo a casa de campo, aunque tiene miedo de que él y su hija no se entiendan, y Eva María lo espante antes de afianzar la relación, tanto que él ya no lo aparte. Así que supongo que en breve mi tía considerará a su hija lo suficientemente mayor para quedarse sola en la casa y alimentarse por sí misma. No va a dejar escapar el consejero ministerial así nomás. Quiere seguir a todas costas un segundo marido, también en esa diferente de la hermana. Dice que necesita un hombro donde apoyar la cabeza y alguien con quien compartir las cargas y las alegrías de la vida.
y dice que tampoco está tan vieja como para renunciar del todo al erotismo, solo que hay mucha escasez de hombres. Los que sirven para algo ya están todos adjudicados, y ella no quiere buscar un ejemplar medianamente útil entre los desechos de otras mujeres. He llegado al punto de sacar anuncios en el periódico para buscar amigos. Eva María y yo hemos recibido días enteros las clasificados de todos los periódicos para identificar el suyo, pero en ninguna parte se habla de una mujer con exceso de peso y una hija de 15 años, o bien oculto su grasa y a su hija, o nosotros investigamos en los periódicos que no eran, que yo esté tan enterado de las preocupaciones amorosas de mis tías se debe a que las paredes de la casa del campo son muy delgadas. El cuartico donde duermen nuestras mamás es tan pegado al cuarto donde dormimos Eva María y yo, y cada sábado por la noche, cuando mi tía se acuesta con mi mamá en la cama doble, saca lo que tiene adentro, y no hay que pegar la oreja contra la pared ni expirar, más bien habría que taparse ambas orejas para escapar de su lamento. Si fuera por mí, me metería tapones en los oídos para evitar las quejas nocturnas, pero entonces no oiría lo que Eva María me dice. Además, ella quiere pescar cada detalle de los informes materiales. Es lógico que no le sea indiferente si la mamá se queda sola o si mete en la casa cualquier tipo como sustituto del padre. Claro que no tendrá que ser cualquier tipo, pero ¿por qué debería un hombre razonable posar sus ojos sobre mi tía? Como muchos, se podría entusiasmar con ella alguien aficionado a los perros dogos, porque la mujer tiene la cara super chata y además parece brava. Eva María heredó un poquito de eso, pero muy moderado. En ella, la cara chata produce un efecto adorable. Ojalá que con la edad no le vaya a salir el mismo bigote de la mamá. Mi tía se aplica cada 3 semanas un emplasto en el bigote, lo deja secar y luego se lo arranca dando un grito salvaje y eliminando así todos los pelos negros y las raíces, pero a los pocos días vuelve a brillarle el negro en el labio superior. Capítulo 3. De la peculiar reacción de las separadas sobre mi gran problema, cuando yo todavía lo ignoraba. Me gusta mi prima Eva María de un modo intimidante. Además, ella me deparó, por supuesto, con toda inocencia. El problema más complicado de mis 15 años de vida, hace un par de semanas llegó a mi casa pedaleando. Ella vive en un par de cuadras de donde yo vivo, para que la ayudara a hacer la tarea de animal. Como había decidido reseñar El Principito, y a mí ese libro no me gusta, no puede ayudarle. Sorry. Esta filosofía en el desierto me parece super cursi, pero con la mayoría de las personas que considero muy inteligentes juzgan el libro de una manera muy distinta y hablan maravillas del Pequeño Príncipe. No me atreví a imponerle mi opinión a mi prima. Ella tampoco se lo tomó a lo trágico y dejó el problema de la reseña para la semana próxima. La tarea era para dentro de 15 días y ya se le ocurriría algo apropiado. Además, tenía que tratar conmigo un asunto mucho más importante, el color de su pelo. No quería seguir teniendo la cabeza castaña oscura, pero no lo lograba decidirse entre rubio platino, rojo rubio o negro cuervo, y un cabello con mechones verdes, rosados y violetas. Si bien no le parecía mal, daría a entender que compartía una concepción del mundo que no era suya y podía generar equivocaciones desagradables. Por eso, yo debía aconsejarle cuál color iba mejor con su tipo, porque era la única persona que había captado su personalidad en todas sus dimensiones. Me quedaba difícil darle un consejo espontáneo. Aunque el pelo de mi primo es color perro salchicha, no veía la necesidad de ver cabello de otro color alrededor de su simpática cara. Pero me acordé de que mi mamá tenía varias pelucas que había usado en su juventud, cuando estuvo de moda ponerse una distinta cada día, como una gorra con borla. Fui a buscar las pelucas y las encontré en el cuarto de los trastos, en una caja empolvada. Eva María se las probó todas y quedó frustrada porque no se veía de ataque con ninguna. Yo estaba de acuerdo. Después me puso a mí una peluca de rizos largos y negros. No pude contener su entusiasmo al ver qué hermosa me veía, pero perfeccionar mi estilo.
aplicó lápiz labial, rubor y sombras de ojos. Luego me embutió en su minifalda roja y su suéter rosado lechón. Me acomodó dos pelotas de tenis como senos artificiales y tuve que dejarme poner sus zapatos verde veneno con tacones de 6 centímetros. Me hizo posar como Denny Model y se tomó una fotografía Padre Bye. Las fotos se siguen Eva María podía ser la persona de la foto como mi hermana gemela. La idea era perfecta para hacer una broma a Michelle, mi compañero de pupitre, que solo piensa en hacer conquistas. Ir junto en el tranvía y va una mujer es vergonzoso. Tengo que conquistarla. Eso es lo que dice y se abre paso a codazos hasta la desprevenida persona. Se le sienta al lado y le habla como un idiota. Y cuando el tranvía está repleto busca rozar a la mujer con el cuerpo, y esto que una vez se ganó un buen regaño de una joven valiente. Por eso construí una increíble historia de una hermana gemela perdida y vuelta a encontrar, que había vivido con mi padre ausente sin saber nada de mí, pero cuya existencia yo persistía vengamente. Como si me faltara mi otra mitad, le dije al tonto de Michelle. Este tipo de comentarios estúpidos se ajustan a un modo de pensar. Iba a ponerle las fotos como carnada, que mordería y quería conocer a la hermosa señorita. Mi hermana gemela, Michael, no tiene tantas neuronas como para saber que los gemelos idénticos son del mismo sexo. Lo había engañado alimentando sus esperanzas, y el que habría sido todo el tiempo superamente conmigo, para lograr acercarnos a esa hembrita, como se dice en su jerga de macho, pero al otro día la idea me pareció demasiado infantil, y dejé quieto el asunto. El paquete de fotos quedó sobre mi escritorio, donde descubrió las separadas unos días después, cuando entré en mi cuarto a comunicarse qué pasaría la noche fuera de casa. Perpleja, clavó la vista en las fotos, tomó una y dijo, «Estas no las conozco, ¿son del último carnaval?» «Sí, pensarlo», le contesté, «no, es que me gusta vestirme de mujer», pero en realidad quería agregar, «lo más seguro es que me vuelva travesti». La primera parte del mensaje fue suficiente. Se puso blanca alrededor de la nariz, dejó caer la foto que tenía en la mano y esta revolteó hasta el piso. Me miró y como si yo fuera un extraterrestre, ¿qué tal?, pensé. Se la tomó en serio. Eso me sorprendió porque sé que la merecía por 2 horas antes. En la guerra cotidiana fui yo quien tuvo que irse de la sala donde un portazo. No le dije explicarlo y miré tranquilamente cómo se agachaba a recoger la foto. La ponía sobre el escritorio, daba vuelta en silencio y salía de mi cuarto sin dar un portazo, pero evidentemente golpeado. 2 días después llegó a mi prima Eva María y me contó que nuestra mamá estaba desde anteayer al mediodía en contacto telefónico interrumpido. Su madre le pedía que se saliera del cuarto cada vez que mi madre llamaba y cerraba la puerta antes de empezar a hablar con mi madre, pero mi prima había estirado a pensar de las puertas cerradas y se había enterado del tema de conversación de los 2 hermanos. Mi mamá pidió que yo fuera a y hoy, después del trabajo, una cita con mi psicólogo para pedirle consejo. Suficiente, le dije a Eva María. La pobre mujer ya sufrió bastante, y además una consejería psicológica larga la puede salir muy cara. Mejor invierta el dinero de otro modo. Así que cuando vuelva de donde el consejero de almas le voy a aclarar todo. Eva María me miró de una manera bastante rara. ¿Pasó algo?, le pregunté. No, contestó ella. Pero suena a que sí, dije yo. Dudó un poco y después dijo, a lo mejor sí. ¿Qué?, le pregunté. Contestó que la mayoría de los muchachos de mi edad se hubieran opuesto rotundamente a posar ante una cámara con pelucas de rizos, maquillaje, trapos de mujer y unos senos de pelota de tenis. Ella había ensayado con varios amigos y todos se habían negado,
pero era evidente que a mí me había hecho mucha gracia, y por eso se podía concluir que era homosexual, o por lo menos bisexual. Según había leído, en el fondo todo ser humano es bisexual, solo que la educación lo reprime. Los antiguos griegos no tuvieron escrúpulos, y entre ellos los hombres se relacionaron abiertamente con el mundo y las mujeres con las mujeres. Esto se sabe por Safo. Y si la homosexual o lesbiana no es tan raro como creen las personas de mirada estrecha. Supuestamente en nuestro país hay tantos homosexuales como gatos, y eso es un montón, por lo menos 1 millón. Ella misma no había exactamente si era hetero, bisexual o lesbiana, porque todavía no había tenido la oportunidad de comprobarlo, pero sería muy bueno que pudiéramos aclararlo antes de casarnos. Me dijo, para no tener que distinguir nuestras verdaderas combinaciones hasta que salieran a flote, cuando tuviéramos 30 o 40 años de edad, porque entonces pareciéramos un par de nuevos. Yo como un padre homosexual con esposa y ella como lesbiana con marido. Al principio pensé, ay no, yo la única persona cuerda que conozco. Sacudí la cabeza y le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Te dijeron un Corti y la entendiste mal o qué te picó? Corti es la abreviatura de iniciativas homosexuales, un grupo que se reúne a un par de casas de donde yo vivo. Era solo una idea, dijo Eva María, pero con una mirada muy extraña añadió, ¿por qué te molesta tanto? ¿No eras tan deprimido? ¿Algo? De ese día no ha vuelto a decir nada sobre su idea, pero a mí ya no se me sale de la cabeza. Claro que no ocupo meditaciones, horas de vigilia, meditando como está constituida mi sexualidad, pero no pasa casi ningún día sin que el tema me invada la mente por un par de veces. Y eso es irritante para una persona que quisiera tener libre la cabeza para pensar en otras cosas. Capítulo 4. De un malentendido lingüístico, el círculo íntimo de las cabezas huecas en la casita del huerto, y la verdadera razón para orinar solo. Claro que ya traté de probarme sexualmente. Por un ojo de la cara me compré 2 revistas pornográficas bien gruesas, una con mujeres desnudas y la otra con hombres desnudos, pero no fue mucho lo que me aportaron porque ni los hombres ni las mujeres me condujeron a una éxtasis erótico especial, y yo mismo no podría decir después de haber ojeado varias veces las revistas, sino uno de los sexos dio más a mi fantasía erótica que el otro, porque nada allí me las dio alas, aparte de hacerme pensar por qué los hombres estaban tan aceitados y las mujeres tan empolvadas. Fue un dinero totalmente desperdiciado. Voy a tratar de vendérselas bien baratas a Michelle, que colecciona revistas para masturbar. Pidió disculpas por este lenguaje tan poco elegante, pero ese es el tonto que se usa en mi clase. Así se habla cuando no hay mujeres presentes. Hay también un círculo íntimo de unos cuantos compañeros que se gastan una manera de hablar todavía menos elegante cuando se reúnen en los recreos en una esquina del patio del colegio para no pervertir a los bebés de la clase. Obviamente yo soy uno de esos bebés. Michelle asegura que ese grupo va una vez por semana a masturbarse colectivamente en la casa del huerto de la abuela de Anatol. Obviamente la abuela no está cuando van allí. Se supone que tienen montones de videos porno que toman sin permiso de la mesita de noche del padre de Anatol. Los ven en cuclillas sobre halcones inflables y se divierten juntos. Alexander le habló en secreto a Michelle de estas reuniones y le prometió hacer lo posible para que lo admitieran en esa liga de orgía. Y Michelle me dijo que cuando él entre al grupo va a proponerme como invitado, pero yo me negué dándole las gracias. En primer lugar, no termino de imaginar que todos esos hayan mucho de verdad. Y es seguro lugar, en caso de que fuera cierto, me parecería bastante cómico. Una banda de
muchachos en cuclillas delante de la pantalla del televisor, a lo mejor también en sillas turcas, manoseándose los genitales y produciendo en coro gemidos de placer. No es algo que haya que tomar en serio. Tampoco hay que tomar en serio el grupo que tiene como fundadores a los 4 valientes que desde el primer año de bachillerato se reunían en el parque después de las clases, detrás de los arbustos de Estauco, a orinar en cruz. Se paraban allí, uno frente al otro, en los extremos de un cuadro imaginario con lados de 180 centímetros de largo, y soltaban sus chorros. El objetivo de esta separación en público era que los 4 chorros de orina no chocaran en la mitad del cuadrado imaginario, sino que pasaran por encima o por debajo de los demás. No sé si les resultaba, porque a mí solo me permitían estar entre los espectadores de atrás, en la tercera fila, y nunca pude enterarme bien si lo que pasaba, y el asunto me interesaba muchísimo, menos por la acción de los chorros de orina, por el tamaño del pipí que los producía. ¿Qué tan largo y ancho debía ser para estar orgullosos de él? Era un tema constante entre los de mi curso. Si mal no recuerdo, el calor también importaba. Todo esto, sacar era con orgullo que el suyo era café y no rosado bebé como el de nosotros. Y como el mío no era ni siquiera rosado bebé, ni jaspeado de blanco, y un azul delicado, me avergonzaba mucho. Habría preferido orinarme en los pantalones antes que a plena luz del día y en presencia de mis compañeros de clase. A eso se sumaba que en esa época estudiaba con nosotros un gordo, que afortunadamente ya se pasó a otro colegio, pero siempre me apretaba las manos entre los dedos pulgar e índice, y me echaba a reír y decía: el que es chiquito solo tiene un chito. Pero en esa época yo no conocía esa forma de decirle al órgano sexual masculino. Ingenuo, pensaba que era una expresión coloquial para referirse a una nariz graciosa, que había en él expresiones terribles. La nariz roja de tanto sonarme, le pregunté a la separada: ¿tienes una pomada? Mi chiquito ya está muy rojo y arde. Ella empezó a decir: esto era terrible, que tenía que ver un buen médico, iba a pedir ya la cita. No podíamos aplazar algo tan grave y el médico familiar no habría tratar ese caso, y debíamos ver un especialista. Sin embargo, semejante escándalo por un catarro, me negué a ir al médico. Traté de tranquilizarme y le dije: no exageres, mami, mira que casi todos en la clase están así desde hace días. ¿Seguro que no me lo pegó Verena? La mujer me miró como si fuera a desmayarse, y como todavía no estábamos de pie de guerra y éramos una familia unida, me preocupé, tomé sus manecitas y le pregunté asustado: mamita, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Sin culpa, estornudé sobre la blusa nueva de seda gris clara y le llené de mocos y le dije, disculpándome: lo siento, mamita, pero hoy tengo el chiquito bajo control. Su mirada se volvió más o menos normal porque se dio cuenta de que su instinto estaba confundido. Me aclaró con mucha delicadeza que sus abrazos podían salir en una expresión tonta para el pelo. Yo le expliqué por qué me había equivocado y ella me soltó un discurso. Dijo que no podía ser machista generalizada la capacidad de amarse por el tamaño del pene, pero eso es completamente falso y que hacer el amor involucra cualidades distintas del ridículo largo en centímetros. Se puso a decir un montón de cosas, pero la verdad es que le entendí muy poco y tampoco me interesaba. Y yo capté lo que añadió en el tono que usa cuando me quiere consolar, con la misma mirada de siempre, que si algo de eso tenía que ver conmigo. No debía preocuparme si mi pene no tenía el largo que generalmente se espera de un respetable. Como es lógico, él se desconcierta a un muchacho en el que nadie tiene el tamaño que generalmente se espera de alguien de su edad, y entonces él piensa con claridad: debe ser algo como para ti. Desde ese día
no volví a expresar las partes más íntimas de mi cuerpo, a la mirada de ningún compañero, algo nada fácil de hacer en el colegio, porque los hombres orientándose no en baños individuales con puertas, como las mujeres, sino para el otro lado del otro contra orinales en la pared. Por eso, cuando tengo ganas de ir al baño, salgo corriendo apenas suena la campana para alcanzar a subir la bragueta, cuando los otros apenas están en el baño o esperando al final del receso, y entro al baño cuando los demás ya han vuelto a clase. Ambas variantes me hacen ganarme regaños de los profesores, que dicen: Sebastián, la campaña de recreo no le puede ir a la clase sino al maestro, o exclaman: también el joven Sebastián podría acostumbrarse a llegar a tiempo a la clase siguiente. Los profesores ya le han dado quejas a la separada, y como solo quieren pensar de una manera, diciendo que soy un fumador empedernido que no se aguanta las ganas de fumarse otro cigarrillo, o que no puede agarrarlo cuando suena la campana para volver a la clase. Eso es absurdo, pues nunca en la vida he fumado y odio ese vicio. Es más, cuando viajo a la casa del campo con las separadas y su hermana, ambas viciosas, la humareda, me da ganas de vomitar. La separada ha tratado de aclararles eso a los del colegio, pero dudo que la hayan creído. Tiene más de definir a su hijo físicamente, algo que ya no he tenido que oír varias veces. Ayer lo volví a oír cuando el profesor de matemáticas me dijo, después de que supuestamente fue descarado: llamar a tu madre no tiene sentido porque ella te considera un genio, aunque no eso es cierto, explicárselo a ese tonto no me corresponde. Eso es todo del libro de González.